¿Alguna vez han llegado a ese punto donde van a todos los médicos, especialistas, alópatas y hasta homeópatas y no les dan con el chiste? Expresión muy colombiana. Pero es decir, esas enfermedades o dolores, molestias que no se quitan y nos la vivimos tomando pastillas para los síntomas, pero sin llegar a la raíz. Pues hoy vamos a hablar de una terapia alternativa que tal vez muchos ya conocen, pero por miedo o tabúes no han querido intentar. Bienvenidos a su podcast. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. La biodescodificación inició como concepto desde los años 80 y la forma en la que fue, entre comillas, descubierta es triste, pero fascinante. Amigas, buenas tardes. ¿Qué tal este tema? ¿Han escuchado esta terapia alternativa antes? Hola, hola, dice que buenas tardes. Puede ser buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de tu lugar. Era buenas, pero ya saben. Pero no, nada, yo la verdad lo conozco desde hace muy poco y, y he entendido muchas cosas. O sea, como que dije, ve, eso tenía nombre, eso tenía razón de ser. Puede ser que sí, me resuena mucho. Entonces estoy súper abierta a escuchar lo que nos trae nuestra invitada. Yo estaba casi virgen en estas cosas porque no tenía ni idea. Medianamente aprendí algo para hoy, pero realmente es que estoy como muy ignorante al respecto, entonces espero con todas las fuerzas de mi corazón aprender muchas cosas hoy al respecto. Y pues por lo mismo, claramente, como ya lo hemos dicho en nuestros anteriores podcasts, pues necesitamos abordar el tema desde una mirada experta. Así que hoy tenemos una invitada muy especial que es conocedora, terapeuta, y ella es Camila Chisacá. Ella es ingeniera ambiental, qué raro, ¿no? Pero también es Bastante biodescodificadora. es el tío actuando bio. Entonces, bueno, Camila, bienvenidísima a este espacio. Cuéntanos cómo termina una ingeniería ambiental en las mieles de la terapia y bueno, y cómo ingresaste un poquito a este tema de la biodescodificación. Bueno, no, chicas, pues hola a todas, de verdad que es un placer estar aquí. Digamos que de verdad agradecerles como que abran estos espacios para que la gente pueda encontrar como muchas más herramientas de autoconocimiento, de guía, de sanación. Y pues sé de primera mano como el amor con el que hacen este podcast, entonces pues un privilegio estar aquí. Y pues nada, ¿cómo termina una ingeniera ambiental en biosanación, biodescodificación? Básicamente por una situación de vida, como que tengo dos duelos importantes, como que mi primer amor fallece y a los 2 años fallece mi mamá, y esto me lleva a una serie de situaciones en mi vida que llevan a cuestionarme un montón sobre muchas cosas. Digamos que el duelo simplemente se vuelve una apertura al mundo que era mi vida y al cual yo no había querido como ingresar. Y pues después de todo este proceso, evidentemente pues mi estilo de vida, mis intenciones, mis visiones, todo lo que soy, pues empieza a encontrar como otro rumbo, a modificarse y pues en eso un poco mi profesión, un poco en lo que me dedico. Entonces ahora ingeniera slash terapeuta, pues de este deseo de verdad de servir y de saber que muchos nos encontramos muchas veces en este mundo emocional que no encuentra como una salida y que queremos pues también como respuestas y sanar. Entonces así es como termino a grosso modo en este mundo de la terapia, especialmente en la biodescodificación. Ay, qué interesante. Bueno, más adelante vamos a andar un poco más en esa historia de vida tan interesante, pero como siempre queremos dar un poco de contexto y de datos. La biodescodificación inicia su camino desde los años 70, cuando el doctor alemán Reich Hammer, oncólogo y filántropo, pierde a su hijo en una riña y tiempo después de ese doloroso suceso, él y su esposa empiezan a padecer de cáncer. Es en ese momento en donde se pregunta si la pérdida inesperada de su hijo tenía algo que ver con la enfermedad que estaba padeciendo. Así es, Vico, y el doctor Hammer empezó a indagar en la historia de sus pacientes con cáncer y descubrió que todos habían pasado por un choque emocional inesperado antes de padecer esta enfermedad. Continuó su investigación siguiendo la hipótesis de que todo partía efectivamente desde la emoción, así que junto con tomografías cerebrales, perfiles psicológicos y otras cosas, hizo un seguimiento a sus pacientes para darse cuenta de que toda enfermedad iniciaba primero en el cerebro a partir de lo vivido y pues siendo el cerebro el mediador entre la psique y la reacción corporal, es decir, el órgano enfermo.
causa-efecto y, bueno, razón-consecuencia. Y pues bueno, según el choque emocional, la parte del cerebro lastimada sería la que indicaría qué parte del cuerpo afectaría. Y muy interesante. Y sí, pues para cerrar la historia, en 1978 este doctor Hammer presenta la tesis y ¿qué creen? Pues se la rechazan, ni siquiera le prestan atención, de hecho le dicen como, ¿sabe qué? Retírese, deje de buscar eso, como temas que no, y mejor váyase de esto. Y pues él se retira, y pues hay unos investigadores que siguen afortunadamente con la investigación y pues publican otro tipo pues, de estudios partiendo de lo que él había encontrado. Entonces, bueno, yo no sé ustedes qué opinan, todas, qué opinan de esto, de que hayan querido como retirarlo para que no descubriera más cositas. ¿Será que, entre comillas, querían silenciarlo? ¿O será que este tipo de terapias no le conviene como la medicina tradicional? Sí, Chan, 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 sí, chan. señor. Pues en mi humilde opinión, yo sé que la medicina alópata pues ha sido un gran bienestar para los síntomas, pero es eso, ¿sí? La medicina alópata es como, ok, sintomatología y las cosas urgentes, pero las cosas crónicas nunca le da como una profundidad. Y en esos momentos, o sea, gracias a ellos nos retrasaron mucho tiempo en llegar a descubrir este tipo de terapias, porque dijeron Ujú. como, no hay negocio, es charlatanería y así se ha comprobado pues no sirve, o sea, ¿sí? Necesitamos que vengas, necesitamos gastar medicina, necesitamos pagarle a médicos, todo es plata en la vida, yo sí soy yo lo veo muy así, todo es negocio, entonces muy seguramente dijeron como, no sirve que la gente lo trate de otra manera, porque pues si lo trata de otra manera ya no se van a enfermar, entonces si no hay enfermedad, no hay farmacéuticas, si no hay farmacéuticas, no hay negocio, prácticamente, gente mala. Pero pues Ay, sí, o pero sea, nos mucho. estamos poniendo gafas para este podcast, o sea, Ah, Yo no tengo. es que yo me las puse porque la luz, pero, ok, o sea, ok, porque la mentira, luz me mentira. afecta el día de hoy, me está Ok, afectando, ok. pero es que la otra luz hace que me vea chistosa, ¿ve? Exacto. Sí. Endemoniada, Bueno, ya, perdón. Ponte. volviendo a lo serio. Paréntesis. Volviendo a lo serio, entonces yo pienso que, claro, es que hay cosas hay estudios y teorías demostradísimas de que efectivamente las industrias farmacéuticas, pues, incluso han ayudado a que ciertas enfermedades también se pongan mucho más duras, por así decirlo, justamente por razones de químicos y de cosas muy locas. O sea, el tema con las quimioterapias muchas veces es como de, hombre, no siempre se necesita quimioterapia y otras alternativas. Obviamente hay que atender el síntoma, pero pues bueno, seguramente fue por eso. Igual todo lo que dice el doctor pues tiene toda la razón, solamente que pues es un tema de observación, ¿no? Como, y de observación y de creerlo finalmente. O sea, en el podcast pasado les hablaba de un libro que se llama La enfermedad como camino, justamente porque pues es que la enfermedad siempre se desarrolla a partir de un detonante que suele ser emocional. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Creo que sí. Yo que creo que a la final en esa época era algo excesivamente nuevo, ¿no? Y pues lo nuevo siempre asusta, más allá de claro, va a afectar la medicina, claro, va a afectar, estamos proponiendo una sanación que para mí realmente es complementaria a la medicina convencional, pero pues evidentemente iba a afectar un sistema y ya vamos a hablar un poco del sistema de creencias, ¿no? Pues evidentemente estamos bajo un sistema económico, un sistema de pensamientos y de intereses también, ¿no? Entonces, pues muy seguramente unido a que era un tema absolutamente nuevo que empezó a estar comprobado pues tan recientemente o en esa época como tan nuevo, unido pues a los intereses, pues muy seguramente no tiene validez, ¿no? Validez, pues que después sí se logra determinar, pues a partir también de la ciencia y de los estudios que prosiguen Claro. a los estudios de Hammer, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, yo sí tengo clarísimo todo este tema de la somatización, que yo sí desde muy chiquita como que lo he relacionado y lo creo fervientemente. Entonces, para mí esto quiere decir prácticamente que nuestro cuerpo es el recipiente de nuestras emociones y más de las que no transmutamos, o sea, ese enojo que nos tragamos, esa tristeza que no expresamos, ese tipo de cosas. Entonces,
Cuando reprimimos, pues pasan cosas, nuestro cuerpo dice como esto tiene que salir de alguna manera. Entonces, ahora sí llegamos a la parte en la que te pregunto tu historia y es, ¿cómo llegas a la biodescodificación? ¿Sí? ¿Llegas como paciente, buscando alivio o como por curiosidad dices como, esto me llama la atención, vamos a ver, lo voy a estudiar? Cuéntanos hasta donde te sientas cómoda para contarnos. Súper, no, pues chicas, yo creo que yo llego por las tres. Yo llego como paciente buscando alivio y por curiosidad. Digamos que, pues en esa historia de vida, como les comenté al comienzo, pues bueno, en mi vida ocurren estas dos pérdidas, pero esencialmente la pérdida de mi mamá llega con un movimiento muy fuerte en mi vida, en el sentido de muchas situaciones alrededor que realmente me sacan de control, ¿no? Entonces, no solo es llevar el duelo de la pérdida de ella, sino una relación absolutamente dependiente, donde yo me veo pues sin suelo, sin saber quién soy, qué creo, cuáles son mis sueños, y acompañado pues de muchas situaciones como financieras, y empiezo a verme envuelta en un mundo de situaciones donde mis relaciones interpersonales no funcionan, termino en ese momento mi relación de pareja, mi relación laboral también en conflicto, y yo decía, Dios, pero, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con mi vida de un día para otro? Absolutamente todo cambia y está el grandioso ¿por qué a mí? ¿No? No el para qué, sino el por qué a mí, por qué me está pasando todo esto, porque, o sea, o sea, hasta el perro se enfermó y yo no podía cuidarlo, tocó que se fuera a vivir a otro lado. Era como un mundo de caos que realmente yo no comprendía y pues evidentemente pasa más o menos un año y medio y llega a mí la depresión, llega a mí la ansiedad, episodios de ansiedad muy fuertes que yo en la vida había experimentado y finalmente esto pues se desarrolla ya en pensamientos suicidas y lo traigo acá porque me encanta hablar con libertad de estos temas para que las personas que puedan estar pasando por lo mismo entiendan que es algo normal y que hay soporte, ¿no? Porque pues en ese momento cuando tú lo sientes es como un tabú y no puedes creer como que tú estés atravesando esos episodios, ¿no? Entonces en ese momento pues llegan esos pensamientos y cada vez se hacían más fuertes, ¿no? Hasta pues realmente el día que llegó y que eso se intentó materializar, ¿no? Creo que ese día pues llega como el punto de quiebre de Camila y digo como tengo que hacer algo o esto pues va a resultar pues muy mal, ¿no? Porque realmente todo ocurre o sea, siendo una persona realmente sin un manejo emocional adecuado, ni de la forma más bonita, ni con las herramientas disponibles para atravesar todo eso que representaba todas esas pérdidas en mi vida, ¿no? No las tenía, no sabía cómo hacerlo de una forma diferente. Y pues ahí empieza este proceso, decido renunciar, hago un viaje, empieza todo este camino espiritual, empiezo a conocer pues diferentes terapias alternativas, meditación y empieza pues todo este proceso de autoconocimiento. Y después de esos 6 años de trabajo interior, pues de alguna u otra forma eh, llega la biodescodificación o llega la biosanación a mi vida y llega como una señal y pues también como una respuesta, ¿no? Así como Vico, pues yo siempre creí como, hey, nosotros somatizamos las cosas, pero lo veía muy a nivel superficial, ¿no? Pero sí tenía la gran pregunta por ejemplo, la persona, pues que les cuento que era como mi primer amor, él fallece de cáncer, fallece súper joven, ¿sí? Y yo decía, es un cáncer que era súper o sea, que todo el mundo lo sana o que es muy común que la gente logre sanarlo y a este hombre se le convierte en una metástasis y bla, 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 hasta que finalmente fallece, pues siendo un hombre absolutamente saludable, con buenos hábitos, digamos que pues tú no piensas que eso pueda suceder, ¿no? Y pues siempre estaba como esta pregunta, como ¿por qué no todos sufrimos de lo mismo? ¿No? Porque no todos tenemos las mismas enfermedades, porque no todos, si estamos hechos de lo mismo, si eh, tenemos los mismos órganos dentro de nuestro cuerpo, si, o sea, ¿qué es lo que pasa para que tú desarrolles o no una enfermedad? Em, y pues llega la biodescodificación, realmente llega como
como esta señal de quiero ayudar más, ¿no? Digamos que se empiezan a acercar a mí personas y pues mi consejo ya es diferente, pues a partir de todo este proceso, ¿no? Ya es como léete este libro, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no respiras? O bueno, cualquier otra herramienta. Y en esa responsabilidad digo como, oiga, chévere, como tener otras herramientas para ayudar a las personas que quiero. Realmente esto nace simplemente como algo muy, muy personal y finalmente pues empiezo el proceso porque tú en el proceso pues eres paciente también. Veo cómo esto realmente transforma mi vida, digamos que esto es como estos 6 años con la biodescodificación y la biocenosis hacen clic y pues ahí ya tengo mi primer paciente de práctica y pues nada, me enamoro, entiendo que quiero hacerlo y pues ya, ahí estoy. Bueno, pues las historias es muy triste, ¿no? Que uno de verdad para descubrirse quién es y descubrir lo que quiere, lo que ama, lo que quiere hacer en la vida, pues primero tiene que pasar por esa etapa de estrellarte contra el mundo. Pero así es, siempre creo que es así para los duelos, para que entiendas cualquier cosa, siempre, o bueno, aunque lo que nos decía una invitada, ¿no? Todo es un duelo y Todo siempre hay es que un duelo. vivirlo. Tal Pero cual, todo es un... Y creo que ahí aprovecho y adelantándome pues a la final no hay que esperar, ¿no? Yo creo que si estos espacios llegan y tú empiezas también a ser consciente de muchas otras cosas, pues no esperar, ¿no? No esperar a que la vida tenga que decirte, hey, despierta, para que tú decidas tomar como esa responsabilidad de ti misma, de tus procesos, porque yo creo que como seres humanos reconocemos muchas veces en que estamos como en conflicto, ¿no? Pero no nos hacemos caso, no nos escuchamos, no nos damos ese espacio de entendernos y de verdad esperamos hasta que un síntoma aparezca, hasta que de verdad no, digamos, no podemos más con esto y no se puede gestionar y ahí sí tomemos acción, ¿no? Entonces pienso que es muy de autonomía también ok, puede que no tenga un duelo, no tenga un síntoma, no tenga una enfermedad, pero tomo responsabilidad de mí, ¿no? Es que no nos sí, enseñaron, ¿no? O sea, siempre nos dijeron como, estudia al exterior, mira, estudia tu carrera y estudia no sé qué, y prepárate para el trabajo, y prepárate para ser mamá, para tener hijos, para tu esposo, para tu pareja. Pero nadie nunca desde chiquito nos dijo qué sientes, qué Ujú. piensas, qué hay dentro de ti, ve al silencio, pregúntate, qué te duele, ¿sí? Eso no es normal. Si a uno le dolía es como, ya pasó. Ya pasó. Nomás con los dolores, exacto, con los dolores físicos, ya es como ya, y uno iba a empezar a llorar y se quedaba así, no, ya, pero tú puedes, O eres no fuerte, eres llores, campeón. ¿no? Entonces, No llores que no pasa exacto, nada. entonces uno quedaba como, estoy bien, ok, ¿sí? Entonces como que uno aprendió a tapar y a tapar y a tapar, y más si uno sentía rabia cuando peleaba con la mamá y esa cosa como que uno no la podía expresar porque estaba mal, porque era tu mamá, ¿sí? O sea, o te pegaba tu mamá si la expresabas, o a mí me pasaba que me sentía mal, pues yo decía, porque, pues, con sentimientos de niña decía, yo estoy odiando a mi mamá, o sea, ¿por qué? Porque me Sí. regañó, porque no pensé que fuera justo, pero me sentía re culpable, entonces yo decía, no, esa emoción está mal, yo no puedo sentirme así. Pues claro, pues ahí es donde uno dice, pues aprendimos a estudiar y a conocer de un montón de cosas que a la larga sirven, funcionan, porque por eso tenemos profesionales en el planeta y podemos vivir muchas cosas, pero tenemos muchas vidas caóticas, así tengamos 1000 títulos y tal vez un trabajo que nos deje muy buen dinero, pero son vidas que están. Entonces nos encontramos es cuando la vida te pone y te dice, llorar y a sacar todo eso que no querías ver y toca el sacudón duro. Qué mal. Sí, Deberíamos que- aprender desde lo bonito, ¿no? pero es que sí, además tampoco es el como, es decir, nosotras todas creo que estamos en la misma época, pues crecimos en una época en donde estas cosas eran demasiado ajenas al día a día de las personas, o sea, Ajá. en un 90% de las personas era eso, era no llore, era atendamos al dolor físico, muy pocas personas sabían de temas místicos y de todas estas cosas que hemos estado abordando este mes, pues porque no era lo común, de hecho era lo raro, de hecho era lo malo, incluso ya no en los de hecho, era 90 pero medio, antes era de súper eso. esotérico, ¿no? Era hasta prohibido. Sí. Claro, lo esotérico lo mostraban después de las 11 12 de la noche en televisión, estaba re mal ser brujo, era malo, entonces
pues marica, uno irá a decirle como que sientes en tu interior, tú crees que está mal, te estás enfermando porque tienes emocional reprimida. Marica, eso no pasaba en los 90. Pero hoy en día, pues gracias a el universo y sus cosas hippies, pues podemos traer estas cosas y ya no solamente podemos aconsejar a la gente cuando está ante una situación tan brutal como lo que puede ser la pérdida de un ser querido o dos y tras del hecho que el mundo se venga encima, porque como dicen, al caído caerle, pues uno así como desde la ciencia y el conocimiento de todo debe estar bien, pues no, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ya probaste con terapeuta, pero no se atreve a decir que hay un montón y un abanico de posibilidades que pregunta, ¿no? Porque la medicina normal, tradicional, es decir, esta medicina convencional a veces se pelea con la alternativa, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo tengo una enfermedad con un tratamiento de medicinas tipo quimioterapia, sí, todas estas cosas, y empiezo una biodescodificación, ¿debo dejar de tomar medicamentos o cómo es la cosa ahí? ¿Cómo funciona? Bueno, a mí me encantaría cómo responder esta pregunta y es partiendo realmente de que el cuerpo habla de lo que el alma calla, ¿sí? Y Mm. cuando tú entras a un proceso de biodescodificación, lo que pasa es que tu alma empieza a liberar eso que ha callado, ¿no? Entonces, pues para poder responder la pregunta de los medicamentos, digamos que me gustaría ahondar en lo que sucede un poco en un proceso de biodescodificación emocional o bioemoción. Y es básicamente que entramos a muchos momentos de conciencia, ¿no? Entramos a momentos de conciencia, entramos a la raíz de lo que está haciendo tu conflicto, ¿no? Partiendo de la base que, pues, si hay un conflicto emocional que se refleja en un síntoma, estamos partiendo, pues, de una situación, una herida que nos está generando como tal, pues, un conflicto que no estamos gestionando, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras en todo este proceso de integración, de conciencia, de entender qué está pasando, qué pasó por allá en tu transgeneracional, que es eso que heredamos como de nuestros padres, de nuestros abuelos, esas programaciones y esos paradigmas que vienen, digamos, a definirnos una personalidad, pero que simplemente vienen a partir de ese entorno, a partir de esa educación, a partir de esas creencias que nos hemos forjado, ¿no? Y empezamos a entender un poco las programaciones que vienen también en el momento en el que nacemos, que nosotros lo llamamos el proyecto sentido, y todo lo que ocurre en nuestra edad actual, ¿no? Todo eso que nos hemos creído como cierto, todas esas historias que nos venimos contando, y se completa el proceso de la bioscodificación. Digamos que el proceso completo en la bioscodificación es este momento de conciencia, ¿no? Entramos a indagar en qué estás pensando, qué es lo que estás creyendo, qué es lo que está sucediendo alrededor de ese síntoma o alrededor de ese conflicto o situación de vida, ¿no? Para poder realmente completar todo el proceso. Pero ¿cómo se completa todo el proceso? Y es, entramos a un proceso de duelo, ¿no? Entramos a decir, bueno, ya no soy esto, ¿qué es lo nuevo que yo quiero generar? En eso, pues, se sueltan personas, se sueltan creencias, se sueltan formas de vida, ¿no? Entonces le hacemos duelo a todo eso que hemos vivido y que nos ha dolido, ¿no? Después de eso, pues pasamos realmente a un proceso de liberación o acto simbólico que nosotros, y es como sugestionamos, impactamos al inconsciente y le decimos, hasta aquí va con esto, hasta aquí voy con esta situación o hasta aquí va este patrón. Y después entramos pues en el proceso de realmente reprogramar y esto acompañarlo con acciones, ¿no? Es comunicarle a nuestro cerebro como, hey, tienes que pensar diferente. O sea, llevas 30 años pensando lo mismo, ¿no? Hay que hacer un proceso de generación de nuevas conexiones neuronales para que él también entienda y deje de decir, tengo que sobrevivir o defenderme, sino estoy generando nuevas acciones y nuevos actos, ¿no? Pues cuando tú completas todo este proceso y este camino, pues ¿qué es lo que ocurre? Es que el cuerpo empieza a hablar. Si te das cuenta, en todo esto ocurre pues un proceso de liberación y el proceso solito comienza a hablar. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando tú lo haces de forma consciente? De un día para otro ya no te tienes que tomar la pastillita para el sueño porque pudiste dormir perfectamente. Si sufrías de cólicos menstruales o no te llegaba, llegó el día en que sencillamente te bajó la regla con toda la tranquilidad y naturalidad. O no sentiste cólicos de una forma excesiva, o no sé, yo qué sé, fuiste al médico, te hicieron exámenes y resulta que los niveles que tenías alterados de X o Y cosa ya están a un nivel normal y ya no necesitas tomarte el medicamento, ¿no? Entonces, realmente esta terapia se vuelve
un complemento a la medicina convencional y los medicamentos realmente durante el proceso pues empiezan a eliminarse como consecuencia directa de la terapia. No es que tú, si entras a un proceso de descodificación, yo te diga, no, ya no te puedes tomar los medicamentos que estás tomando para la tiroides. No, durante el proceso, acompañado de la medicina convencional, empiezan a ocurrir estos cambios porque tu cuerpo ya soltó lo que el alma estaba callando y está reaccionando a esa nueva versión que tú estás generando, pues completando estos pasos que les comentaba al comienzo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es todo un proceso que te lleva a generar una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, atacando la raíz del conflicto, de dónde llegó ese dolor, esa herida que te habla y te dice, y el cerebro dice, ya no puedo más y la tengo que sacar en un órgano, ¿no? La tengo que sacar por algún lado porque es que ya no pude más, de verdad, no pude más con este conflicto tan repetitivo o con este impacto tan fuerte, como lo decías, por ejemplo, para Hammer, fue la muerte de su hijo, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que eso es lo que ocurre y nosotros lo que hacemos, o sea, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? Dar con un médico y poder guiar este proceso junto al médico, se presentan esos momentos o simplemente la gente, lo que te digo, va a los exámenes y es como, no sé qué está haciendo, sígalo haciendo y empiezan a reducir medicamentos. Nosotros en general no decimos, no se lo tomen, no, igual eso también es decisión del paciente y las creencias que tenga el paciente, pero pues para mí es algo totalmente complementario y no desconecta o no desconoce la medicina tradicional. Claro, como que lo que tú dices, ¿no? Entonces, gracias a la descodificación pude dormir mejor, entonces dejé de tomarme la pastillita, pero entonces eso hace otra vez un desbalance y ya esta cosa ya no es tan milagrosa, entonces dicen, ah, no, entonces eso me hizo daño, entonces lo desecho y otra vez vuelvo a la medicina química, entre comillas, y otra vez la vaina se descompensa, ¿no? Es una O cuestión de mantener el incluso, equilibrio. e incluso si tú vuelves a vivir el conflicto, ¿no? Entonces puede que tú Sí. lo sanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia. Yo trabajé como, yo tenía una menstruación súper complicada. O sea, me daban cólicos, me daba, o sea, era dolor de cabeza, me dolía el cuerpo, era terrible. O sea, para mí era el peor evento del mes, ¿no? Lo trabajo con la biodescodificación, trabajo mi feminidad, trabajo todos los conflictos asociados, temas de pareja, mi concepto como mujer, etcétera. Eh, pasa, pasa el tema, tengo una relación súper saludable con mi menstruación y de repente, después de terminar con una pareja, vuelvo a experimentar el conflicto, vuelve la inseguridad y vuelve eh, el cólico, ¿no? Pero ya tú lo sabes gestionar, lo sabes descodificar y ya entiendes qué te está diciendo ese síntoma, porque es que al final esto se trata de ver el cuerpo qué te está diciendo, qué te está hablando y el cuerpo te está hablando de ti, de lo que está pasando a nivel emocional. Entonces, cuando tú entiendes esa conexión, pues realmente te transitas mucho más bonito, ¿no? Mm. Yo quería retomar algo que dijiste antes, como que hablabas de respiración y demás, y preguntarte, bueno, tengo dos preguntas, como la primera, como eso de la biosanación se puede acompañar o complementar con otra terapia, tipo terapia respiración o terapia, no sé, otro tipo de terapia que de pronto no conozcamos. Y dos, es decir, que esta terapia sería como más curativa que preventiva, o sea, uno tiene que pasar por el proceso para después volverla preventiva, ¿cierto? Bueno, pues digamos que, bueno, resolviendo la primera pregunta, ¿no? Claro que Ujú. sí, digamos que yo creo que todas estas terapias son complementarias. Entonces, por ejemplo, hablando específicamente de la respiración, yo en este momento manejo también dentro de mis terapias lo que es la teoría polivagal, que es básicamente la liberación de trauma a través de la respiración. Entonces, pues digamos que yo estoy muy conectada con el tema de que pues realmente el cuerpo alberga el trauma, ¿no? Digamos que estamos hablando de un sistema nervioso que está desregulado, un sistema nervioso que, como lo decía Vico, así fue como nos enseñaron, ¿no? Entonces así fue como yo busqué sobrevivir, así fue como yo busqué de alguna manera protegerme y esas son las reacciones que yo llevo como adulto y si tú este proceso de sostenimiento adecuado con mis padres, pues muy seguramente voy a tener un sistema nervioso regulado.
Si no, pues lo voy a presenciar. Y, por ejemplo, ¿cuál es uno de los mecanismos o herramientas más efectivas para tú nivelar ese sistema o regular ese sistema nervioso? Pues es la respiración, ¿no? Entonces, una vez aprendemos a respirar y cortamos este círculo que sea, aprendemos a tomarnos la pausa, aprendemos también a sacar el trauma de nuestro cuerpo, albergado, esas emociones que no hemos podido expresar, porque no es solo ir al inconsciente, para mí, no es solo ir al inconsciente con la biodescodificación o con la biosanación, ¿sí? Yo puedo traer muchas cosas al consciente, puedo de alguna u otra forma reprogramar muchas cosas, pero mi cuerpo sigue teniendo ese reflejo, ¿sí? Entonces, terapias como la respiración, incluso todo se vuelve complementario, gente que maneja los cuarzos, personas que manejan, no sé, el tarot terapéutico, todo esto a la final es información sobre ti, ¿sí? Viene a ser información complementaria para ayudarte en ese proceso como de sanación, ¿no? Entonces, claro que de hecho yo manejo 3 tipos de terapia dentro de, por llamarlo así, dentro de mis paquetes terapéuticos para llegar a una liberación y a una sanación. Y la otra pregunta era como si terminaba siendo solo curativa o era más, o sea, podía usar como terapia preventiva. Yo creo que para mí son las dos, ¿sabes? Y viene muy alineado al comentario que mencionábamos al comienzo, y es, eh, yo me hago cargo de mí, ¿cierto? Yo dejo de hablar del exterior, dejo de culpabilizar mi entorno de lo que pasó, de lo que me hicieron, sino me hago cargo, ¿no? Y en la medida de hacerme cargo, yo puedo esperar, puedo tener 2 decisiones: esperar hasta que aparezca un síntoma, ¿sí? Si yo ya entiendo que hay una emoción que me está causando incomodidad, que tengo, no sé, que hay un patrón que se repite frente a mis parejas, frente al dinero, que estoy siempre incómoda en mis trabajos, si yo ya tengo eso detectado, pues, o no detectado, pero está la incomodidad, y yo entiendo que me hago cargo de mí, pues no espero a que aparezca el síntoma, ¿sí? Pero también está la opción de esperar a que aparezca y ahí gestionarlo. Entonces, de alguna forma, yo pienso que es las dos, ¿no? Preventiva y curativa, porque puedes llegar en 2 momentos muy diferentes a la terapia. Hay personas que llegan simplemente con una situación muy identificada, no sé, tengo un problema con el dinero, realmente me la paso de quiebra en quiebra y necesito trabajarlo, ¿sí? Hay personas que simplemente llegan desde, mira, entiendo que mi relación conmigo no es la mejor, no tengo una buena relación con el espejo, con mi cuerpo, creo que no soy suficiente en muchos ámbitos de mi vida, quiero un proceso de autoconocimiento, lo empezamos a trabajar, o ya una persona que llega realmente con un síntoma o una enfermedad, sea desde una gastritis, de un dolor de cabeza, hasta un cáncer o algo ya un poco más, pues un diagnóstico más complicado, ¿no? Hablábamos sí, en nuestro podcast anterior, creo que mucha gente es como muy dada a lo científico, ¿no? A lo que se puede palpar, probar, que tiene estudios y toda la cosa. Entonces, pero pues obviamente algo como la biodescodificación y como todo el resto de cosas que hemos visto, pues eso de teoría científica poco. Y pues terminan siendo muy poco creíbles como para ciertos círculos, ¿no? ¿Tú por qué crees que que la gente no le da mucho crédito a estas prácticas alternativas, a esta eh, específicamente? Pues la verdad, como que me encanta esta pregunta, me parece súper amorosa. Y es como que yo a la final creo que ¿tú a qué le das crédito, no? A algo pues, en lo que confías, en lo que crees, en lo que consideras cierto, ¿no? Entonces, pues a la final volvemos a lo mismo, pues tú en qué crees, ¿no? Y finalmente cuando tú crees en algo es porque realmente has probado si te funciona o no. Y partiendo de la base que con este pues, conjunto de creencias, a la final lo que puede ser funcional para Anto puede que no sea funcional para Vico, ¿sí? Lo que es funcional para Cali no sea funcional para Camila, ¿sí? Y creo que finalmente pues en este medio yo he visto sanar con la biodescodificación enfermedades crónicas o realmente ya personas que han sido pues desahuciadas, y he visto que hay procesos que no avanzan, ¿no? Así como en la medicina tradicional, pues hay personas que se sanan
hay otras que no. Entonces, a la final, yo creo que esto es como el proceso amoroso que tienes contigo, ¿no? Y ese autoconocimiento de lo que realmente te funciona a ti en la medida que tú crees que te va a funcionar, pues va a tener un efecto, ¿cierto? Entonces aquí es como tú realmente en qué crees, ¿no? ¿Qué es funcional para ti? Y empiezas a descubrir como esas pequeñas certezas o esas pequeñas verdades frente a tu proceso y así logras la sanación. Hay personas que, o sea, yo creo que yo por este proceso he pasado por todas las medicinas alternativas en mi afán de sanar en ese momento. Eh, o sea, Reiki, intenté yoga, intenté muchas medicinas alternativas, muchas me funcionaron y otras no, ¿sí? Cuando muchas otras personas han encontrado una sanación real en otro tipo de medicinas, ¿no? Entonces, pues creo que se trata de eso, de construir esas pequeñas verdades y esas pequeñas certezas. Y finalmente, pues todas esas diferencias son creadas pues, por el ser humano, ¿no? La ciencia, la espiritualidad, el conflicto entre las religiones, entonces si eres católico o eres cristiano, ¿qué es mejor o qué está bien? ¿No? Entonces, cuando tú comprendes y crees tus pequeñas certezas, encuentras tu propio camino y tus pequeñas verdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también en mi proceso pasé por todas las religiones posibles, ¿no? Y en todas vi a Dios y en todas encontré sanación, ¿no? O sea, cuando estuve meditando en un templo budista, allá me reconcilié con mi ansiedad, allá me reconcilié con, con esta depresión y la abracé, ¿no? Meditando, pero también encontré mucha sanación en un pastor de una iglesia cristiana que cambió mi vida y la iglesia católica fue mi casa por mucho tiempo, ¿sí? Fue mi Ujú. creencia por mucho tiempo y en todas encontré sanación y obviamente esto con todo el respeto a la diferencia, ¿no? Entonces, a la final se trata de tu propio camino y lo que está bueno para ti y lo que te funciona, pero depende también de que tú creas en el poder de la sanación y que es funcional y que te sirve, ¿no? También ya nos vamos un poco más a la energía, a lo cuántico, a lo que tú realmente atraes, ¿sí? Para ti. Si tú no crees que esto funciona, pues no te va a funcionar. Si tú no crees que la pastillita te va a salvar la vida, no te la va a salvar, ¿sí? Entonces, pues creo que es como, y así es como pues yo me reconcilié con esto, porque igual también tuve muchos tabús en el momento de hacerlo, pero cuando lo vi en mí, ¿no? Cuando creí, cuando empecé a rodearme de personas que empezaron a generar esa sanación, pues se volvió una creencia, ¿no? Y al creerlo, pues he logrado cambios impresionantes en mi vida. Y por eso decido pues ser también replicadora de esto, porque pues lo viví, ¿no? Y lo creo. Me parece muy tierno que tú dices pequeñas creencias, pequeñas verdades, cuando en otros lugares lo que dicen es como es con lo que tú vibres. Si tú no vibras con el budismo o con el hinduismo y las prácticas hippies, yogas, pero vibras con la iglesia católica y sentarte y orar y toda la cosa, pues hombre, es que eso es, porque usted está vibrando con eso y no tiene que buscar pues en cosas súper rebuscadas para usted la sanación y la respuesta que está encontrando cuando la tiene en lo que usted ya conoce, En ¿no? lo que usted conoce y también igual son verdades que pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Claro. Puede que no nos casemos siempre con lo mismo, pero sí entendernos y por eso les decía como que para mí es desde ese autoconocimiento, esas verdades y esa certeza, porque a la final es lo que tú eres, es tu esencia ahí y si yo, por ejemplo, Camila, soy una persona que conecta mucho con esto holístico, que conecta, por ejemplo, con la naturaleza, ¿sí? Yo encuentro muchísima sanación en la naturaleza. Yo voy, respiro y es el momento donde más estoy conmigo, donde más insights tengo, donde siento que hago todos esos actos simbólicos de entrega y son súper funcionales en mi vida porque yo creo en eso. Pero si yo llevo a una persona que no conecta, no cree en los elementales, no cree en el poder de la naturaleza, le fastidian los moscos, le fastidian suicidarse, pues no va a lograr un momento de conexión y no va a lograr pues nada, nada de sanación allí, ¿no? Y cada vez esto se trata y estas terapias en la final es de irte encontrando a ti, o sea, a ir al fondo, a conocerte y ver ya tú cómo vives más ligero y mi ligereza no necesariamente tiene que ser la misma tuya, ¿sí? Mis retos no son los mismos, mis miedos no son los mismos.
¿Por qué? Porque pues tengo todo este conjunto de creencias y no puedo exigirte que pienses, sientas igual a mí y vibres exactamente con lo mismo, ¿no? Entonces, a la final, para mí esa pregunta pues se resume en eso, es como, pues le das crédito a lo que crees, fin. Sí. Yo siento que también, sobre todo en el tema de la enfermedad, es muy importante vivir el proceso de la enfermedad, ¿sí? Porque dentro de lo que hablábamos, en muchas religiones se da bastante la negación y se mete la fe como sustituto de entender que tu cuerpo está pasando por un proceso. O sea, y esto me gusta de la biodescodificación porque, o sea, la enfermedad no es mentira, ahí está, ¿sí? Es como qué encontramos y qué camino estamos buscando, o como te estoy escuchando, ¿qué es lo que me quieres decir? Que es Ujú. muy distinto a ignorar que estás enfermo y decir, va a venir el ser en el que yo creo y así, porque es que como yo creo en esto, soy salvo, ¿sí? O sea, yo siento que hay un punto distante que para mí, o sea, en el cual yo no vibro, no concuerdo con estas cosas, es como, no sé, no le diga cáncer o no, y van a venir en la noche y le van a hacer, o sea, siento que como que sí hay que vivir ese proceso con la fe que quieras en lo que tú quieras, en lo que sea un proceso como la biosanación o con fe cristiana, católica, etc., la religión que sea, pero siendo consciente de que tu cuerpo sí está pasando por ese proceso y puede que, como tú claramente lo decías, salgas o ese sea el punto final de esta existencia que no, pues es real, ¿no? Sino que simplemente sea un paso para otra cosa, sin ignorar que la muerte existe y pues que todo es finito. Entonces eso también es como importante, ahorita que les escuchaba, me sonaba eso por ahí adentro, entonces pues se los digo. Tengo una Y, pregunta para ti. y ¿Tú conoces el diccionario emocional? claro que Yo sí. lo conocí por un amigo. Es muy chévere ver cómo relaciona todo con todo. Y uno dice como, mira, entonces uno empieza a decir, me está doliendo esto. Y va y lo busca y como, oh, qué importante, o sea, qué raro. O sea, pero mi pregunta de esto es, ¿y es fidedigno? O sea, claro está que si a ti te duele y tú miras, y tú miras y dices como, oye, como que sí, pero sí seguían bastante en esto. Digamos que el diccionario es una herramienta, ¿no? Y pues Pero ese esperen diccionario, un segundo antes. El diccionario emocional para nuestros oyentes es un diccionario donde dice el dolor y te explica más o menos a qué hace referencia o qué debes trabajar. Entonces dice dolor de rodillas. Hace referencia a que no puedes, no has soltado X cosa, De por ejemplo. orgullo. Pues, ujú, lo que sé. Eso es el diccionario, ya. Cierro Googleenlo, está en paréntesis. Google, en No PDF. conocía ese librito. es Búscalo, increíble, no, de verdad es métase en el increíble. internet, diccionario emocional y ya ahí está, o sea, no hay que comprar ni pagar, es bien interesante, al Yo se menos los por envío, curiosidad. Ajá, les sí, envío las mejores versiones, no mentira. Eso. súper, súper. Eh, Bueno, pues yo, primero es como enfocar de dónde viene este diccionario, ¿sí? Este diccionario no es como que alguien simplemente dijo, ay, yo creo que el dolor de rodilla, pues, es esto, por, ¿no? por vivir arrastrado. ¿No? Porque, ajá, exacto, o sea, es como, no, Qué pues horror. no. Y pues realmente este diccionario viene fundamentado, pues como ya lo mencionaron, en todos estos estudios de Hammer, ¿no? Él hace realmente una recopilación bien importante de esto tiene que ver con nuestros cerebros, ¿no? Los cuatro cerebros que nosotros tenemos, estos cuatro cerebros, cómo se relacionan con nuestras capas embrionarias, ¿sí? Y cada capa embrionaria pues tiene un órgano relacionado, ¿sí? Que nos va a hablar ya sea de un conflicto dependiendo del tipo de cerebro que lo relacione, o sea, aquí lo estoy explicando como a grosso modo para no entrar mucho en detalle, qué tipo de conflicto estás viviendo, ¿no? Entonces, si yo te estoy hablando que esa capa embrionaria, que son los tejidos primarios, ¿no? Corresponde a el cerebro pez que nos habla de interacciones de supervivencia, ¿no? Entonces, pues si yo estoy frente a un órgano que me habla de supervivencia, ¿no? Como por ejemplo los pulmones, ¿sí? Que yo los uso para respirar y sobrevivir, em, ese conflicto que está relacionado. Entonces, digamos como que todo esto viene en cadena, ¿sí? No es como que simplemente tú digas, ay, yo creo que eso es de la cuarta etapa y es un conflicto relacionado a supervivencia. No, vamos que todo esto tiene pues su concepto ya pues firmemente como estudiado, ¿no? Entonces, y a raíz de eso, pues empezamos a ver si es un conflicto de supervivencia que se está experimentando a nivel biológico.
Pero, por ejemplo, yo uso el diccionario como base, ¿sí? Como, esto es lo que le puede estar sucediendo a la persona, ¿sí? Pero a la final yo entro al mundo emocional de la persona, porque es que como yo puedo estar viviendo la misma situación, yo la puedo estar viviendo desde un conflicto de protección, pero Anto la puede estar viviendo desde un conflicto de supervivencia, ¿sí? Que, no sé, si hay una ausencia de padre, ¿sí? Yo lo puedo vivir como mi padre me abandonó, me siento desprotegida, ¿sí? O lo puedo vivir desde el, uff, me desvaloricé, no valgo nada porque ni siquiera mi papá es capaz de darme un lugar en su vida. Es la misma situación con un Ujú. diferente, con un conflicto absolutamente diferente que se puede manifestar evidentemente en un órgano diferente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del lenguaje biológico y empiezo a entender como por qué es importante ese órgano para mí, ¿cierto? Empiezo a entender qué me está diciendo esa emoción, empiezo a entender lo que ese conflicto representa para mí, pues claro, el diccionario te da una guía, ¿no? Pero al final la que está viviendo el conflicto eres tú, ¿no? Entonces, no es una Biblia, porque al final el mundo emocional de todos es muy diferente y es muy grande, ¿no? Pero sí te sirve para enfocar y decir, uff, sí, yo creo que lo que me puede estar pasando es esto, pero yo me he dado cuenta que al final la respuesta siempre está muy en ti y a nivel, pues como muy personal, según lo que tú estás viviendo y experimentando, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos del lenguaje biológico y cómo empezamos a entender y a conocernos en nuestro lenguaje biológico, que nos podemos preguntar para entender qué es lo que nos puede estar pasando, ¿no? Pero claro, pues hay herramientas que lo direccionan, o sea, ahí está el diccionario, también hay una cajita de síntomas que te ayuda a reprogramar, o sea, hay varias herramientas, pero al final pues es volver a ti, ¿no? Porque lo que tú decías ahorita es la enfermedad es un mensajero, ¿sí? Ujú. No hay que rechazarla, no hay que decir como eh, es un proceso de aceptación, pero cuando yo entiendo que este mensajero, como un duelo o cualquier situación, me está hablando, me está diciendo, oye, necesito atención, necesito que mires hacia aquí porque hay algo que no está funcionando del todo. Y cuando yo comprendo eso, digo, ok, llegaste a enseñarme algo, a mostrarme algo que no estoy viendo. Gracias. Y me empiezo a hacer cargo de eso que no estoy viendo, ¿no? De eso que trajo esa enseñanza o esa lección que pues viene a modo de enfermedad para algunas personas o para otros pues con situaciones de vida importantes. Podcast pasado de la rinitis de Cali, que ella decía que tenía rinitis crónica que mal gestiona, que seguramente era alguna cosa ahí adentro que no, no puedo. Congestión emocional. Seguro, sí, ¿no? Ahorita hace Sí, un rato claro. me vieron con pañuelito y toda la vuelta. Sí, es que, o sea, yo he leído estas cosas y lo peor es que sé que esto pasa, sé que hay algo que pasa en mí, pero no ha podido solucionar, entonces sigo con rinitis. Sigue es crónica. Algún día se irá. Cuando logre. Algún día vaya a terapia Ajá, No, exacto. cuando y nos algún día hacemos cargo de la rinitis. descubra qué es. ¿Qué es lo que está congestionándome? ¿O qué es lo que No, me yo sé, lo congestiona? peor es que hay cosas que yo ya sé que es, solo que Ah, no he ok, tomado Mira, acciones al respecto. ok. ahí es donde yo les decía, y es la invitación más bonita, ¿no? Como hoy están ustedes aquí teniendo por alguna razón estas herramientas y con esta intención, ¿no? Cuando a mí la vida me pone ya sea las personas, lo que sea, pues hay que hacerle caso y es donde nos hacemos cargo, ¿no? No se trata de vivir toda la vida con una rinitis cuando ya sabemos que nos está hablando de un conflicto, ¿no? Cuando ya sabemos que nos está hablando de algo que nos tiene incómodas, que en el ambiente está y no lo hemos podido gestionar. ¿En qué momento se activa la rinitis? ¿Sí? No, yo lo sé, o sea, es que ustedes dicen que no, yo lo he trabajado de una manera muy mía, Yo no he pero dicho sí lo he nada. Ajá, trabajado. ay, ajá. Mira, Ay, ajá. es que yo sé. Y yo también identifico en qué momento se me presenta y precisamente porque sé qué es lo que está pasando. Hay días, lo que pasa es que ya cada vez que me ven estoy mal. No, ya no cada vez, pero hay días que yo estoy perfecta, meses, semanas, incluso en que estoy muy bien y pasan episodios y ¡puf! Se detona la rinitis.
Yo sé, Igual a la final uno es en tu propio tiempo y dos, pues también si te incomoda o no, ¿no? Porque exactamente. si es algo que a mí me está molestando, eh, pues yo lo trabajo, ¿no? A Camila le mataban sus cólicos cada mes, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que puedo sanar mi miopía y no es algo que yo quiera ver, porque seguramente todavía no quiero ver eso que no he querido ver, ¿no? Que está ahí Ujú. y no quiero ver, ¿sí? Aparte, ellas se agarran, porque yo soy la única que ha verbalizado los síntomas. Ellas tienen un montón de cosas y Yo yo no, no yo soy dije nada. torpe. Yo le acuso mis dolores a que soy torpe. Que ¿Viste? me No, no golpeo es mucho las cierto. piernas y así, pero Pero Bueno, sí, pero en fin, la siendo así, hipotenusa. La hipotenusa, Camila, en fin. y hablando de esas cosas, dinos como un tip, o sea, sí, sí, digamos como, sí, sin entrar a terapia y todas estas cosas, digamos un tip que nos ayude a nosotras como a escuchar nuestro cuerpo, teniendo en cuenta esos síntomas, o sea, como nos damos que un espacio, nos preguntamos, escribimos, sí, o sea, como algún tipcito, así que alguien que nos escuche en su casa diga, quiero intentar, no sé, tengo una migraña espantosa, quiero intentar preguntarle a esa migraña qué mensaje tiene para mí. Listo. Pues nada, digamos que lo importante aquí es como que tú aprendas a desarrollar tu lenguaje biológico, ¿no? Entonces, pues te puede soportar de herramientas como las que hablábamos, el diccionario, pero ¿cómo llegas a ti, ¿no? ¿Cómo te das ese espacio? ¿Qué preguntas podrías hacerte para poder como desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué representa o qué función tiene para ti, ¿no? Entonces, cuando yo me permito resolverme esa pregunta, entonces, ¿qué pasa? No sé, por ejemplo, una persona que trabaja con sus manos, ¿no? Cose, ¿sí? Entonces esa persona al hacerse la pregunta como ¿qué representan mis manos para mí o qué función tienen? Muy seguramente su respuesta va a ser es mi fuente de ingreso, es mi fuente de trabajo, es lo que me da sustento, o por ejemplo, ¿qué representa la cara para ti? ¿No? Entonces, es mi identidad, es con lo que yo le doy la cara al mundo, ¿sí? Es mi Ujú. primera impresión, no sé, eso depende pues de la persona, ¿no? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, dices, ok, ahí hay información, ¿cierto? Después vas y dices como, bueno, ¿y este síntoma qué emociones o qué sentimientos trae? Entonces, no, me duele un montón, ¿cierto? O no, me fastidia porque es que me pica demasiado, o me da rabia, me da impotencia tenerlo, ¿cierto? Entonces, siempre hay una emoción, un sentimiento relacionado a eso que está manifestando tu cuerpo, ¿no? A esa molestia que está manifestando tu cuerpo. Luego yo voy y me pregunto, hey, ¿cuándo pasa? ¿Es un dolor constante o una molestia constante? ¿O es cuando estoy en esta situación? ¿Me ocurre solo cuando estoy en el trabajo? ¿Me ocurre cuando, no sé, peleo con mi pareja? ¿No? ¿Qué detona? ¿Qué pensamientos están ocurriendo en ese momento? ¿Quién lo detona? ¿No? Entonces, cuando yo tengo esta conciencia de qué está pasando, ¿no? Me molesta, me incomoda. ¿En qué momentos ocurre? O realmente es algo súper frecuente. ¿En qué momentos se me despierta la rinitis? ¿Cierto? ¿Y qué representa ese órgano o ese lugar donde estoy presentando el síntoma para mí? Ahí es donde entra una introspección de decir, ok, ¿qué situación de mi vida me habla de estas tres situaciones? ¿Mm? ¿Qué situación de mi vida estoy experimentando que me está llevando a este conflicto? Entonces, pues, te das tu espacio, prendes tu velita y dices, ok, me voy a escuchar mi cuerpo, te haces estas preguntas de poder y puedes llegar pues a ese conflicto que te está hablando, ¿no? Evidentemente ya hay conflictos que pues como que si ya tienes un diagnóstico mucho más complicado, pues seguramente tendremos que entrar a otro tipo de introspecciones. Pero si hoy me está doliendo la cabeza, claro que lo puedes gestionar. ¿M? Y claro que puedes tomar acciones para mitigar ese dolor que hoy estás presentando, ¿no? Entonces, pues eso es como tú empiezas a desarrollar ese lenguaje biológico para ti y cómo aprendes también a escucharte. Y pocas veces nos damos esos espacios de escucharnos, ¿no? Como normalice la gastritis, normalice el dolor de cabeza, normalice el dolor de espalda todo el tiempo y de cuello, normalice que siempre me molesta la rodilla, ¿sí? No normalicemos. No, no es Sí. normal y el cuerpo realmente nos está hablando de algo, por más de que nos hayamos acostumbrado a vivir
o creamos que pues, a todo el mundo le da dolor de cabeza cuando está estresado. ¿No? Ujú. Pues, Mira que eso que pucha. dices es súper valioso porque uno empieza a cumplir años, a pasar de los 30 y empieza a normalizar que uno ya tiene que tener gastritis, ya se le tiene que inflamar el colon, ya no sé Correcto. qué. Y uno dice, ay, no, es que ya es la edad. Ay, es que a mí ya me sienta mal esto. Ay, es que yo ya no tolero esto. Ay, sí, uno empieza por una cosa loca que nos dijo la sociedad, es que si tú creces y crecer es enfermarse, Ujú. ¿cierto? Y mira Entonces, esa creencia tan instaurada, o sea, y es ujú, verídico, tú cumples los 30 y todo te empieza a doler, pero es una creencia que tú puedes descodificar, que tú puedes dejar de creer y decir, oye, no, a los 30 me siento más llena de vida que nunca, ¿m? Y ujú, tomas acciones en correspondencia a esa nueva creencia que tú quieres crear. Pero ese realmente es como el grueso de las creencias, ¿no? Que el problema es que no las creemos. Y esa creencia, ese paradigma se convierte en la forma en la que tú piensas, en la forma en la que tú sientes, viene con esa emoción relacionada y a la final es como la forma en la que tú reaccionas y cómo creas tu personalidad, ¿no? Entonces creemos que no podemos cambiar, creemos que así es como nos dijeron, entonces a los 30 ujú. me enfermé, ¿no? A los 30 y es normal. No, no es normal, o si no, todos sufriríamos del colon el día que cumplimos 30, ¿sí? Todos tendríamos el mismo achaque. O sea, cuando tú te enfrentas a un síntoma y tú dices, esto es común en todo el mundo, ¿sí? O sea, a todas las mujeres les da cólicos atroces cuando les llega la menstruación. Si la respuesta es no, es porque ahí hay algo que tienes que volver a ver, ¿sí? Ujú. Si la respuesta es sí, ok, es del común, hace parte de tu organismo, hace parte del cuerpo, hace parte de, de, de cómo estamos creadas, ¿no? Pero si no, o sea, es como una mujer embarazada, pues se le va a inflar su pancita, no, normal, ¿sí? Pero pues no todos tenemos problemas de colon una vez cumplimos 30. ¿M? Eh, Y finalmente, a medida que va pasando el tiempo, pues se van evidenciando más los conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ha vivido con ansiedad toda su vida, con control excesivo, pues es claro que a los 60, 70, 80 años puede desarrollar un Parkinson. Si es sumamente controlador, si es sumamente, sabes, como súper psicorrígido, pues fue pucha, ¿no? Y llevas cultivando ese mismo pensamiento, esa misma forma de actuar, no durante 30, 40, 50, 60 años, pues por eso es normal que estemos mucho más enfermos cuando, pues cuando crecemos y cuando llegamos a la vejez, porque es todo esto que no hemos gestionado, ¿no? Nunca nos ujú. hicimos cargo, nunca volteamos a mirar y dijimos, pues es normal, voy a vivir con esto, ¿no? Nos resignamos y pues no. ¿Y oyes lo del Total. colon, no, Anto? ¿Qué? ¿Sí De hecho, oyes lo soy del fe colon, porque no? mi colon empezó a fallar desde antes de los 30, entonces no fue la edad. Ay, Listo, Ay, Dios sí, qué mío. mucha horror. información. Pero no, qué chévere. Camila, es un tema muy, muy, muy interesante. Lo has expuesto de una manera muy clara, muy sabrosa de escuchar. O sea, como que uno dice, oiga, sí, ¿no? Al menos a mí me resuena bastante. Eh, y me parece muy lindo el hecho de llevarnos a ese espacio donde nosotros mismos también nos hagamos estas preguntas. Y que son preguntas que tú no vas a contestar, sí, porque esto y esto, sino que realmente tienes que tomarte el tiempo y tal vez la respuesta no llegue ese mismo momento, en esa misma hora, sino en días de intentarlo. Y el hecho de acercarnos, que creo que ha sido lo que hemos tocado en todos estos podcasts, que es el hecho de buscar adentro y conocerse, es súper valioso. Yo siento que es serte sincera también, ¿no? Dejar de Sí. evadirte, porque finalmente, pues, cuando te evades, a la única persona que está rechazando es a ti misma, ¿sí? Ujú, Entonces, a veces sí nos puede costar ver cosas, nos puede doler, de pronto no queremos afrontarlo, y está bien ese sentimiento de resistencia y rechazo, pero pues voy a seguir realmente toda la vida rechazándome a mí misma, ¿sabes? Como que voy a seguir toda la vida ocultándome, ocultando y reprimiendo lo que soy, lo que siento y a la final también reprimiendo mi historia, ¿no? Entonces ujú. cuando te permites abordarte desde ese amor y decir, bueno, quizás voy a ver cosas que no me gustan, pero, pero, pero me amo tanto que lo hago por mi bienestar, ¿no? Por esa versión que quiero construir de mí
Entonces ahí es donde realmente viene ese sentimiento de me quiero conocer y me quiero ser sincera. Finalmente esto te Ujú. habla de tú cómo estás viviendo, qué estás sintiendo, cómo estás pensando, cómo es la relación contigo misma todos los días. Cuando te miras al espejo, ¿qué piensas de ti? ¿Sí? ¿Piensas que eres suficiente? No. ¿Sabes? Entonces se vuelve todo un conjunto de pucha, yo, ¿por qué tengo esta relación con el dinero? ¿Sí? Pues pucha, vienes de un mundo de creencias, de cosas que te han impuesto, pero qué rico poderlas sanar, ¿sí? Qué rico poder relacionarme contigo de una forma diferente. Y esto para todo, ¿sabes? Qué rico poderlo hacer por nosotras, así sea incómodo, así sea molesto. Pero qué lindo darnos esa oportunidad. Es súper. Anto me contaba que tienes un proyecto de caminatas, terapias de respiración, que eso ya nos lo contaste. Cuéntanos un poco sobre esto, así brevemente, para ir cerrando. Y porque me imagino que mucha gente que escuche esto querrá que los guíes o te tomarán como ejemplo, tanto para emprender en este mundo como para, pues no sé, acudir a ti. Evidentemente, Caminos de Conexión nace de esa conexión de Camila con la naturaleza también, ¿no? Y pues es un espacio donde integro todas las terapias que de alguna u otra forma en las que creo, ¿no? Y, y pues bueno, ahí hay dos espacios, ¿no? Está el espacio de procesos terapéuticos, normal, virtual, presencial, y Caminos, lo que te lleva es a vivir, ¿no? A experimentar este proceso terapéutico en la naturaleza. Entonces, pues hay como diferentes formas de participar en Caminos, ¿no? Entonces hay salidas terapéuticas grupales donde trabajamos temas muy puntuales, digamos, soltar bloqueos, soltar miedos, soltar situaciones, gritarlas y sacarlas de nuestro sistema. Hay salidas un poco más relacionadas a, no sé, sanación de útero o cómo vivir desde la incomodidad. Entonces son como especies de retiro de un día donde vamos un grupo a trabajar la misma temática, pero también hay otras dos formas de vivirla. Y es, si tú estás en un proceso terapéutico con Camila, ¿no? También está la opción de que vayamos a la naturaleza a cerrar tu proceso, a acelerarlo, a hacer el acto simbólico o lo que tú necesites, ¿no? Entonces una salida como más personalizada. O incluso si eres una persona que hoy dice, pucha, siente la necesidad de darme un espacio, de conectar conmigo o de trabajar esta situación puntual, digamos que también son salidas que se pueden diseñar para ti y darte ese espacio de autoconocimiento, de tranquilidad, de intención. Entonces, pues también se diseñan, ¿no? Las salidas acorde a lo que tú requieras. Y pues todo esto, pues integrando la parte terapéutica, la sanación de la naturaleza, los elementales, los mensajes que recibes de la naturaleza y ya, pues digamos que eso es como, ese es el proyecto, esos caminos de conexión. Entonces son pues retiros que también te puedan sacar de la rutina fácil en un día y ya. Gracias, Cami, de verdad Qué que, chévere. bueno, este tema lo tocamos un poquito en el podcast pasado y yo le decía a la chica, te me estás adelantando, porque como que tiene mucho de la mano y tú lo mencionaste también, ¿no? Que el tarot, las piedras, demás. Así que bueno, me encanta la verdad tocarlo porque es un tema que no muchos conocíamos, que lo que te digo lo conocí por Camila. Entonces, pues qué interesante que la gente también lo escuche, lo investigue, se anime, se hace clic también, diga, bueno, por ahí me puedo estar yendo para mis terapias. Y nada, para cerrar, Camila, dinos cómo son tus redes sociales para que la gente te contacte. Bueno, es arroba Camila Chisacá y arroba Caminos de Conexión en Instagram. ¿No? Una vez más, gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras decir? ¿Un mensaje con el que quieras cerrar? Yo soy súper intensa con esto y es de verdad hacerse cargo, verse, atrever a verse, no normalizar, sí, no normalizar lo que nos está pasando ni acostumbrarnos a vivir desde la incomodidad. Hay otras formas, sí. Conozcan esas verdades, esas certezas para que puedan guiar sus procesos desde el autoconocimiento. Y pues nada, pienso que cuando eso ocurre, pues la magia en la vida de cualquier persona ocurre y se pueden sanar pues todas las áreas de la vida. Definitivamente cada vez tenemos más a la mano diferentes técnicas y herramientas para conocernos a nosotros mismos, para cuidarnos, para darnos ese bienestar y pasar por esta vida viviendo a plenitud todo. Las caídas, lo que llamamos victorias, lo que nos hace reír, lo que nos hace llorar y quedarnos encerrados en el sufrimiento y no atravesar todo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias Camila porque pues igual también nos diste
otra alternativa más en este abanico de posibilidades que hemos estado explorando, que además entendemos de otra manera, que nos da como nuevas herramientas también para tratarnos emocional y físicamente, que es tan importante también lograr ese equilibrio. Y pues nada, estaremos yendo a caminos de conexión que además ya también conocía la estrategia, me parece muy chévere, entonces a ver si algún día nos unimos. Las espero con todo el amor en caminos. Bueno, y gracias a todos por escucharnos y seguir muy juiciosos estas terapias y temas alternativos. Recuerden que las citas son cada jueves, los jueves cada 15 días a las 5 de la tarde. Nos pueden escuchar por Anchor.com, por YouTube, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y si les gustó, por favor, compartan este podcast en sus redes sociales, WhatsApp y todos los medios posibles. Nos encuentran también en YouTube, escribiendo como si tuviera 30, todo en letras. Suscríbanse, enciendan la campanita, denle like a nuestros podcasts y sigan conectados con nuestros 5 minutos de terapia con y las experiencias en 5 minutos, que están disponibles los viernes cada 15 días a las 6 p.m. hora Colombia. Y para que vean que estamos en todas las redes sociales, entonces también nos encuentran en Twitter e Instagram como @si30 en letras. Y en Facebook como si tuviera 30. Nos encantaría leerlos y leerlas. Por favor, escriban aquí sus opiniones en este episodio. Ya, besitos. Chao. Chau. No, Camila, gracias. Chao, gracias, chicas. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.